Pero en cuanto al siglo XX, el siglo XX es bastante interesante porque el siglo XX es el siglo de las luces, es un siglo de contradicción. Porque el siglo XX es el siglo de las luces, el siglo XX es el siglo donde se dio la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿ya? Y del ciudadano. Entonces, previo a todos estos escenarios de guerra, se dan otros escenarios que también son unos escenarios violentos, pero de ese escenario violento que fue la Revolución Francesa, surgen los enciclopedistas, surge la ilustración, surgen postulados como, por ejemplo, los postulados del contrato social y la división de los tres poderes del Estado en el equilibrio de poderes, y surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano luego de la Revolución Francesa. Ahí hay un punto importante porque cuando surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, también en Francia surgen la, como el mirar, el observar las relaciones de poder entre hombres y mujeres. El feminismo, si bien es cierto, tenemos un autor importante de la segunda ola del feminismo, que es Simone de Beauvoir en Francia, desde antes se había venido hablando de la posición y de los derechos de las mujeres en la sociedad. Sin embargo, hasta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano hay una especie de despertar sobre la posición de la mujer dentro del contexto de la Declaración de los Derechos del Hombre, en tanto el hombre, en tanto están planteados a que obedecen al hombre como tal y no al hombre como especie, por decirlo de alguna manera, y se visibilizan las relaciones de poder. Pero la Gran Guerra, que es la Primera Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial nos dejan unos elementos de comprensión y de avance importantísimos en el entender la perspectiva de género de una manera más aterrizada. En el siglo XX, que es el siglo de las luces, surgen los enciclopedistas y surge la ilustración, surgen los derechos del hombre y del ciudadano, pero también surgen las dos guerras mundiales. La Gran Guerra, se llama la Gran Guerra porque realmente fue terrible, y todo lo que nosotros vemos y observamos como la cinematografía de la guerra regularmente siempre se refiere a la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial de alguna manera cobra algún sentido, ¿ya? Pero la Primera Guerra Mundial no tuvo ningún sentido. Es decir, la Primera Guerra Mundial fue el suicidio de la razón, absolutamente. La razón se suicidó. El siglo de las luces se ensombreció totalmente con la Gran Guerra, porque en la Gran Guerra no hay nada que rescatar, excepto lo que pasó luego de la Gran Guerra, en cuanto a lo que vamos a hablar en este momento. Entonces, luego de la Gran Guerra, ocurre que se visibiliza la participación de las mujeres en la guerra. Y entonces, al final de la guerra, siempre son las mujeres quienes terminan reparando los estragos de la guerra, que regularmente es hecha por los hombres. Bien. Entonces, luego de la Gran Guerra, empieza a darse un movimiento que es el movimiento de las votantes. ¿Ya? Y es como cuando en Inglaterra, por la participación de las mujeres en la guerra, ¿ya? O el aporte, por decirlo de alguna manera, de las mujeres dentro del contexto de la guerra, se les da el derecho al voto. Luego surge la Segunda Guerra Mundial, y luego de la Segunda Guerra Mundial son las mujeres quienes tienen que reparar los estragos de la guerra. Surgen varios elementos en la Segunda Guerra Mundial en cuanto a categorías de análisis respecto a lo que fueron las causas y todos los elementos de contexto que favorecieron que se dieran esos escenarios violentos de la manera como se dieron, ¿ya? Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, surge la necesidad de hacer una declaración universal de los derechos humanos. Pero aquí hay algo interesante, y es que la Declaración Americana de los Derechos Humanos fue previa a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y básicamente es como que si el siglo XX no hubiese ocurrido en nuestra latitud, ¿ya? Porque nosotros no vivimos de manera directa y no participamos de manera directa en la guerra, ¿ya? Para nosotros. Sin embargo, nosotros veníamos de unos escenarios, de unas campañas libertadoras que generaron unas posiciones en relación a el observar los derechos humanos y los derechos del hombre de una manera diferenciada a cómo ese desarrollo se dio en Europa en los escenarios de la guerra.
Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre es previa a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Y de hecho el sistema interamericano de derechos humanos es más interesante. Entonces surge, luego de la Segunda Guerra Mundial, surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aquí hay algo interesantísimo en cuanto a las perspectivas que nosotros empezamos a tener para poder observar la realidad. Y es aquí donde surge en este momento, y es aquí donde surge en este momento em, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y luego vienen los sistemas de protección de derechos humanos, ¿ya? Pero básicamente se estructuran o se plantean tres pilares universales. Tres pilares universales que básicamente son inherentes a la condición humana, ¿ya? Inherentes y son irrenunciables, que son la dignidad, la libertad y la igualdad. Entonces, partiendo de estos pilares, de estos principios de los derechos humanos, se da todo un desarrollo jurídico y social. Entonces, la psicología, las ciencias humanas estudian a las sociedades. Entonces tenemos la antropología, tenemos la sociología, tenemos la psicología y algunas ramas también de la psiquiatría o algunas miradas desde la psiquiatría que estudian la conducta humana y el contexto en el cual el ser humano influye en el entorno en el individuo. Y lo que tienen en común con el derecho es que el derecho lo regula. Entonces, las ciencias humanas estudiamos la conducta o estudiamos la sociedad, estudiamos la cultura, estudiamos el contexto, ¿ya? Y el derecho lo regula a partir del derecho positivo, que es la norma. Entonces, aquí tenemos las convenciones, por ejemplo, el derecho internacional o tenemos las normas en los derechos locales, ¿ya? Eso se llama el derecho positivo. Este derecho positivo deviene de unos principios del derecho natural, que es lo que es inherente al ser humano, que vienen siendo la libertad, la dignidad y la igualdad. Y esto luego se materializa en la norma. Y la norma lo que hace es transformar las sociedades. Y dentro de la norma está la administración de justicia. Y dentro de la administración de justicia estamos los peritos en el área de la salud mental, ¿ya? Quienes estudiamos la conducta humana y esa conducta en contexto.